Muy buenas noches, a nombre de Leo Zuckerman, yo soy Ana Francisca Vega y les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Hoy jueves, con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a analizar el discurso del presidente López Obrador sobre Cuba, Estados Unidos y la propuesta para reemplazar a la Organización de los Estados Americanos. Después, con Alejandro Ope, vamos a platicar sobre el incremento al presupuesto de la Guardia Nacional propuesta por el presidente. Y para terminar, con el profesor emérito Juan José Sánchez Sosa, vamos a hablar sobre salud mental, su importancia para el bienestar de los individuos y más en tiempos de pandemia. Estamos aquí, comenzamos, es la hora de opinar. En la conmemoración del 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del conflicto entre Cuba y los Estados Unidos e hizo un llamado para que se reemplace a la Organización de los Estados Americanos por un nuevo organismo, dijo, verdaderamente autónomo, que no sea lacayo de nadie, así también lo dijo, sino mediador de las partes en conflicto. ¿Cómo leer esta propuesta del mandatario mexicano, esta intención de redefinir un poco la relación entre América Latina, el Caribe y los Estados Unidos? Para debatir sobre este tema, saludo a Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ana Francisca? Gracias, muy buenas noches. A ver, Blanca, pues arrancamos contigo. ¿Qué te pareció el discurso? Primero, el discurso general del presidente López Obrador. Y después, si quieren, vamos punto por punto en este tema como de intentar redefinir una relación pues complicadísima, ¿no?, entre Estados Unidos y la región. Bien, creo que fue un discurso importante, poco frecuente, en particular porque el presidente no le ha prestado mayor atención a los temas internacionales. Y pues sí plantea una visión general sobre cómo está el mundo y cómo le parece que en particular los cambios geoestratégicos, el cambio en el balance de poder, específicamente el ascenso de China y la posibilidad de que deje atrás, muy atrás, los Estados Unidos, abre un espacio para que se redefina la relación entre Estados Unidos por un lado y América Latina y el Caribe por otro. Considero que es el primer planteamiento importante que hace en materia de política exterior. Viendo un espléndido artículo aparecido muy recientemente en la revista Foreign Affairs Latinoamérica de Natalia Saltalamacchia y Sergio Silva, considero que realmente el tema Cuba y el tema OEA son marginales. Lo que es más importante el discurso es que se hace cargo el presidente en una visión netamente realista de que lo que es importante es el balance de poder y que este está cambiando de manera vertiginosa por el ascenso económico de China. Y que el hecho de que Estados Unidos pudiera quedarse atrás en lo económico, pero al mismo tiempo mantener su supremacía abrumadora en términos militares, podría generar una inestabilidad muy fuerte en el sistema internacional y eso a nadie conviene. Es en ese contexto de cambio en las relaciones de poder global que involucran centralmente a los Estados Unidos, la pérdida, digamos, de la posición hegemónica de los Estados Unidos frente al ascenso de China, que el presidente plantea la necesidad de repensar la relación con América Latina y el Caribe. Me parece una posición muy interesante, es efectivamente, como él mismo dice, enormemente ambiciosa, nada más nos propone algo así como una Unión Europea en el continente americano, en donde se puedan generar las condiciones para una mayor integración económica que le permitan a los Estados Unidos y al conjunto del continente enfrentar el desafío planteado por el ascenso económico de China y al mismo tiempo un arreglo, una forma de integración económica, en esto es muy reiterativo y recurre mucho a Simón Bolívar para ello, y también a Cuba en ese contexto, respetando y escrupulosamente, digamos, la soberanía política. Pide, en suma,
cambiar el viejo arreglo Estados Unidos-América Latina, marcado, digamos, por la subordinación de América Latina frente a los Estados Unidos y la intromisión continua de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países de América Latina y el Caribe, por una relación más igualitaria, digamos, de mayor diálogo y cooperación horizontal en beneficio de la economía norteamericana y en general de la economía del continente americano. Realmente me parece que es un planteamiento que vale la pena atender y discutir con cuidado y no perdernos quizá tanto en los elementos que tienen que ver con Cuba y con la OEA, que es en el que se ha concentrado buena parte. Sí, que es la parte como más estridente y más de coyuntura y puede distraer mucho más el tema de fondo. Luis, a mí me parece muy interesante esto que plantea Blanca y lo que plantea el discurso del presidente López Obrador en el sentido de dejar los polos, ¿no? No es un tema de construir una relación totalmente oposicionista de América Latina frente a los Estados Unidos, pero tampoco una posición, tampoco hablar desde una posición de completa sumisión. Habrá que ver si hay chance de hacer eso. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, la probabilidad es cero. O sea, el presidente presentó un galimatías. Y este discurso que dio el presidente se parece mucho al discurso que dio en la Casa Blanca en el evento de firma del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, donde enfrente del presidente Donald Trump dijo que la manera de competir exitosamente con China era tener una mayor integración en América del Norte. Y retoma esta idea. Por cierto, ese discurso se leyó muy mal en La Habana y en Caracas cuando sucedió en junio de 2020. Y ahora retoma un poco la idea de que Estados Unidos necesita no solamente a México, sino a América Latina para competir con China exitosamente, pero con una propuesta de crear una especie de Unión Europea en América Latina que es totalmente incongruente con un proceso de integración con los Estados Unidos, porque una vez que nos convirtamos en una unión aduanera, no puedes negociar una integración con Estados Unidos. Entonces tienes que escoger una o la otra. Y yo sí creo que el presidente mencionó este aspecto de China, que lo tiene él en su discurso desde hace un tiempo como uno de los principales activos económicos del país, con el que yo, por supuesto, concuerdo, pero al mismo tiempo el presidente sí tenía como objetivo, y por eso dijo en su discurso, hay gente a la que no le va a gustar, hablar de Cuba y hacerle un reconocimiento a la resistencia cubana para que Cuba sea reconocida como una herencia de la humanidad del tipo que da la UNESCO, ¿no? Bueno, eso obviamente es de una enorme controversia porque en Cuba hoy hay en día un movimiento a favor de la libertad y al hacer este pronunciamiento el presidente pareciera que está del lado de no apoyar mayores libertades en Cuba y mayores posibilidades de crecimiento en Cuba. Entonces Cuba sí es parte del centro del discurso del presidente y en la parte con respecto a China hace una propuesta que desde mi punto de vista técnicamente es perfectamente incongruente. Sabino, ¿cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que es un discurso muy interesante el que pronunció el presidente de la República. Es un discurso de 28 minutos escrito, que el presidente busca un contexto especial para pronunciarlo y decirlo, que es el aniversario de Bolívar, pero además utiliza el foro de la CELAC como marco. Le organiza Marcelo Ebrard su mini OEA, en donde pues tiene frente a él a 20 secretarios de Relaciones Exteriores y la representación en vicesecretarios y embajadores del resto del continente. Solamente faltaban Canadá y Estados Unidos de la OEA. Entonces, ante un foro latinoamericano, en donde hay muchos actores importantes de izquierda, yo creo que es un discurso que pronuncia el presidente para varias audiencias. Es un discurso que pronuncia, en primer lugar, para la historia,
El presidente construye en su discurso un paralelismo entre él y Simón Bolívar, insiste mucho en la perseverancia de Simón Bolívar, ese papel en la historia, su carácter de preocupado por los pobres. Se dirige a esa audiencia, le dirige primero el mensaje a la historia. Después hay un mensaje muy interesante que le dirige a las audiencias internas. Hay dos párrafos, dos menciones en el discurso en donde habla de la unidad interna, de la preocupación por las traiciones, de la división del movimiento liberal, el caso de Simón Bolívar, de la preocupación porque los adversarios internos, las divisiones internas hacen más daño que los verdaderos adversarios. Yo creo que esa es una comunicación directa a su movimiento, ya preocupado por lo que está viendo con varios de los actores. Creo que hay un mensaje claro de coyuntura respecto al tema cubano, y creo que hay un mensaje muy importante para todas las izquierdas latinoamericanas. Les está hablando, ha habido una reconexión de México con América Latina y un afán de reconstrucción de la izquierda latinoamericana. Es una izquierda amorfa, de distintas formas. No es fácil. La relación de México con Estados Unidos claramente no permite recuperar liderazgos del pasado ni fórmulas del pasado, pero la relación México-Cuba, la relación México-Estados latinoamericanos, es parte de los equilibrios incluso con los Estados Unidos. El hecho de que la mayor parte de nuestro comercio sea con los Estados Unidos y Canadá, que nuestro proyecto económico hemisférico sea hacia Estados Unidos desde 1988, desde 1991, planteado a través de la idea ya del Tratado de Libre Comercio, eso no significa que Cuba y América Latina no hayan servido o hayan sido parte de los equilibrios del hemisferio, que no nos hayan permitido tener una relación equilibrada. Y yo creo que el presidente aquí es donde está planteándose, porque no miente el presidente cuando les dice no me voy a meter con Sansón a las patadas. Me queda muy clara la importancia de la relación México-Estados Unidos. Plantea una relación México-Estados Unidos pues con cosas políticamente muy incorrectas, pero ciertas, en donde habla del papel de Estados Unidos en distintos momentos de la historia. Entonces, yo creo que es ese juego de equilibrios. Quiero recordar, simplemente como ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari en su relación con Cuba. Carlos Salinas de Gortari construye el Tratado de Libre Comercio y abre las puertas del TEMEC, pero tiene una estrecha relación con Fidel Castro, y es una relación que todavía lo lleva a ser puente entre la isla y el gobierno norteamericano en algunos momentos. Entonces, la isla y Cuba no hay que verla desde un punto de vista sentimental o desde un punto de vista meramente ideológico. Desde el punto de vista geopolítico, México necesita sumar a Cuba y América Latina dentro de la conversación. Creo que México está advirtiendo que el fracaso de muchos de los aspectos del consenso de Washington está haciendo revivir en América Latina a las izquierdas, y hay una preocupación por cómo se desarrollan esas izquierdas, y puede ser, la izquierda latinoamericana tiene modelos que van desde la izquierda socialdemócrata de un Lagos hasta una izquierda autoritaria de Ortega o de los hermanos Castro en Cuba. Entonces, en ese abanico, la izquierda necesaria en América Latina es claramente socialdemócrata, pero los ejercicios y los procesos de integración latinoamericana son muy complejos, y creo que en un discurso breve el presidente, además pasa inadvertido y pasa medio de noche, porque el presidente habla todos los días, en todo tiempo, y aquí es uno de esos momentos en donde es necesario revisitar estos discursos. Es un discurso al que le dedica el presidente tiempo, en donde cita a Jefferson, cita a Washington, donde es muy comedido con la relación México-Estados Unidos. La prensa no lo reportó bien, no se hizo un trabajo de comunicación social serio desde presidencia para reportarlo bien, y en las filias y las fobias, pues no estamos entrando a discutir el tema de fondo, que yo creo que es esta discusión de unión latinoamericana y sus posibilidades, que si quieres en la siguiente ronda lo abordamos. Sí, yo quisiera retomar simplemente este concepto de los equilibrios, Blanca, que podría aplicarse en distintos
puntos del análisis que estamos haciendo, pero estos equilibrios en términos de algo que también detecta y pone frente a la opinión pública el presidente López Obrador en el discurso, que es un cambio desde su perspectiva en la percepción dentro de Estados Unidos de lo que tiene que ser México para Estados Unidos. Efectivamente, Ana Francisca. En algún punto dice que dentro de Estados Unidos mismo hay cosas que están pidiendo, reclamando, que se trate a México más como aliado, vecino distante. Y vuelvo al tema de las relaciones del poder, ¿sí? Ya de que estoy de acuerdo, dice que sí suena tanto, ya no sé si descabellado, lo de una Unión Europea en el continente americano. Lo que sí es cierto, no suena para nada descabellado, es que la posición de poder de los Estados Unidos está viendo alterada de manera significativa por el ascenso de China. Y eso en principio abre la posibilidad para un replanteamiento de las relaciones con su vecino del sur y en general con sus vecinos del sur. Porque en términos generales la competencia China-Estados Unidos encarece el amor de América Latina para con los Estados Unidos. Esto es una cosa que no aplica solamente a México, Estados Unidos, o América Latina, Estados Unidos. En general, en la historia de las relaciones internacionales lo vemos. Cuando tienes una potencia hegemónica muy dominante, pues desde luego es ella la que tiene los términos de la relación con sus vecinos, sus aliados, entre ellos. Cuando la potencia hegemónica está viviendo momentos de declive, sean permanentes o coyunturales, aumenta el poder de negociación de los vecinos débiles o de los aliados débiles. Esto no es una cosa loca. Y esa es la parte que a mí me parece más sustanciosa del discurso de Manuel López Obrador, que pone sobre la mesa el hecho de que para los Estados Unidos es importante la relación con América Latina y que justamente teniendo por poder global, dado el ascenso de China, pues se abre un espacio para una relación menos unilateral entre Estados Unidos y América Latina, una que pueda beneficiar más a ambas partes y tomar en cuenta a ambas partes, preocupaciones de ambas partes. Centralmente, por ejemplo, el tema de la migración. Lo estamos viendo en este mes, digamos que bueno, en junio, pero en julio supongo que será parecido, cifras récord tenidos en la frontera México-Estados Unidos. Está claro que en el caso del continente americano, concretamente la frontera México-Estados Unidos y la frontera sur de México, pero también es claro que en Europa, pues la migración es un fenómeno que es un fenómeno internacional que afecta a diferentes jurisdicciones subnacionales nacionales. Y uno se pone de acuerdo o al final los costos acaban siendo altísimos todos. Entonces creo que vale la pena tomar en cuenta este aspecto que desde mi punto de vista es el corazón del discurso de Andrés Manuel López Obrador. Hay un cambio en el mundo, hay una pérdida de poder relativo en los Estados Unidos, eso aumenta en principio el poder de negociación de América Latina y el Caribe frente a los Estados Unidos, dado la necesidad que tienen uno del otro recíprocamente. Sí. ¿Cómo podemos aprovechar eso? Me parece que abre una discusión interesante y usualmente fértil, bien pensada. Y lee bien, Luis, el presidente, las intenciones de China y pues en esta lucha, digamos, por el poder y por la dominancia en la región. El Cono Sur, también parte del artículo que cita Blanca de Natalia Saltalamaquia y Silva, dicen, pues el Cono Sur está perdido, básicamente los intereses chinos son demasiados, ahí no hay que contar con ellos. Bueno, yo creo que el centro del argumento del presidente es correcto. Estados Unidos se beneficia de una mayor integración con América Latina, pero sobre todo con América del Norte, para competir exitosamente con China. Y ese es exactamente el discurso que dio el presidente en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca para la firma del TEMEC. Sí. En donde está equivocado es que América del Sur ve a China como un mercado para sus materias primas. México ve a China
como un competidor. China no ve a México como una fuente de materias primas, porque somos un país importador de materias primas, y Estados Unidos ve a México como parte de la ecuación para poder luchar en el liderazgo tecnológico, en la competencia por el liderazgo tecnológico con China. Y por eso no es compatible esta idea de decir vamos a unirnos todos en una unión para juntos ir a luchar en contra de China. Eso no va a suceder porque, uno, Estados Unidos nunca va a tener una negociación con Mercosur, porque no hay disposición de esa negociación en Mercosur, y tampoco hay una disposición del sector agropecuario de Estados Unidos para tener una apertura comercial plena con Brasil y Argentina. Entonces, esa negociación no se va a dar. Si la unión aduanera a la que se refiere el presidente es solamente entre países del CELAC, para después tener una relación de más fortaleza y dejar de ser lacayos de Estados Unidos, bueno, pues entonces esa negociación, yo voy a hacer una predicción, se parece mucho a la de Hugo Chávez del Alba, tampoco va a suceder. Entonces, creo que el presidente, efectivamente, como dice Sabino, tiene varios públicos, pero el público que debería estar más decepcionado son aquellos que apoyan a los regímenes de izquierda un poco más radical en América Latina, porque el presidente le está dando un discurso de saliva que en el fondo no va a tener ningún impacto en la conformación de ninguna agenda importante en el ámbito internacional. Y creo que lo que sí va a ser muy importante en los próximos meses y en los próximos 2 o 3 años va a ser la evolución precisamente de Cuba y de Venezuela, y por razones internas en esos países, y que esa evolución del régimen cubano va a poner en la mesa si el fracaso económico de América Latina al que se refería Sabino palidece contra el desastre económico que se vive en Cuba y en Venezuela, que son realmente los lugares donde han tenido una política económica tremendamente desastrosa para sus pueblos y una política además que ha coartado plenamente la libertad de sus ciudadanos. Y creo que finalmente otro de los puntos que vale la pena tocar, Sabino, es el asunto de la OEA y la propuesta del presidente López Obrador de literalmente pues eliminar el organismo, y ahí pues una confusión entre si eliminar el organismo o eliminar el liderazgo, y si efectivamente valdría la pena, pues finalmente la OEA es quien ha gestionado todo el andamiaje que en muchos sentidos protege derechos humanos en América Latina, en el hemisferio, en fin. No sé, ¿cuál es tu lectura sobre esta otra parte del discurso del presidente? Mira, queda muy claro que la discusión, el análisis del futuro de América Latina pasa por escenarios de unidad o de unión. ¿Se puede unir América Latina sola sin Estados Unidos y Canadá? La respuesta es no. La pregunta es cómo podemos integrar un continente, cómo podríamos integrar a América, cómo podemos hacer una América que sin un tema de latinoamericanos frente a canadienses y estadounidenses. Nosotros, incluso el presidente lo dice en su discurso, podemos tomar como modelo la experiencia mexicana en un proceso de integración. Nosotros ya tomamos una decisión de integración en 1989, 90, 91 con el Tratado de Libre Comercio. Lo volvemos a tomar con nuestro nuevo TEMEC. México ya está en vías de un proceso de colaboración, de integración, y la integración ya es una realidad. El presidente de la República lo reconoce en el propio discurso, los datos son evidentes, México ya tiene un proceso de integración con Estados Unidos y Canadá, eso no se discute. La pregunta es, ¿qué otro proceso de integración se podría dar con semejantes asimetrías? Una integración latinoamericana, son economías muy simétricas, de intercambios muy paralelos, es poco viable. Hay muchos esfuerzos parciales que se han emprendido y de esa manera no se va a poder hacer. Por eso el presidente a lo que apela es a emprender un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Es claro que el mecanismo hemisférico para la canalización de esta discusión es sumamente sesgado. La OEA está siendo ineficaz en su diálogo con las izquierdas latinoamericanas, en un momento en donde las izquierdas latinoamericanas se están revitalizando
distintos países. Acaba de sucesión un gobierno de izquierda en Perú, preocupante en muchos sentidos, pero es lo que es. Está un constituyente de izquierda mayoritaria en Chile, sabemos que va a perder, es altamente probable que pierda la elección Brasil, está teniendo muchos problemas de legitimidad Colombia, y en contraste pues hay una izquierda bolivariana de distintos tonos y colores que no termina de irse al primer mundo y al desarrollo. Y en este contexto, Estados Unidos y el Partido Demócrata de los Estados Unidos en el poder está desplegando políticas ya muy claras, en donde está empezando a señalar a naciones concretas. Y si no lo hacemos con cuidado, si no lo hacemos con diálogo, vamos a tener muchos problemas. La pregunta es, ¿OEA puede ser ese mecanismo? Y lo que acaba de decir el presidente y lo que acaba de decir la CELAC es, necesitamos más. Necesitamos otro tipo de puentes. El revivir a la CELAC por parte del gobierno de México en esta presidencia pro tempore, la construcción de este mecanismo puede significar una crisis dentro de la OEA. A OEA la sostiene, sin lugar a duda, Estados Unidos. Ha sido útil por mucho tiempo, tiene problemas de legitimidad, se mete donde no se debe meter, a veces no se mete con la fuerza adecuada, a veces es omisa. Y sí requerimos pensar cuál va a ser el futuro, y lo que planteó el presidente simplemente es decir, bueno, ¿cuál va a ser el futuro de América? Y el futuro de América, con sus propias características, tarde o temprano va a ser algún esquema de unidad. Hoy tiene razón Luis. Efectivamente, la economía de Sudamérica no tiene que ver con la economía de México en los términos que él lo acaba de señalar. Pero esto no será así permanentemente. En una visión de largo plazo, en 30, 40 o 50 años, América tiene que pensar en formas de integración distinta, aislados. La fragmentación del Caribe, la fragmentación de Centroamérica no genera modelos de desarrollo viables. Vamos a tener que integrarlos. Y como escuchaba yo ayer en la audiencia de Ken Salazar, que será seguramente el próximo embajador de Estados Unidos en México, la visión de la relación México-Estados Unidos es una visión integral. No podemos pensar solamente en una relación comercial como se pensó en el pasado. Quienes han pensado que la relación es comercial están viendo una visión fragmentada de la diplomacia y una visión fragmentada de la política exterior. Ken Salazar y varios de los legisladores ayer, de los senadores, plantearon la visión de una integración holística, una estrategia integral, porque la migración está siendo resultado de la pobreza en Centroamérica y el sur del continente, y eso está siendo una presión ya para México, como lo dijo Ken Salazar, y está siendo una presión para los Estados Unidos cada vez más fuerte. Entonces, yo creo que tenemos suficientes problemas como para planteárnoslo. Me parece que lo que el presidente plantea ahí es una idea. Fue muy claro, no se va a poner con Sansón a las patadas. ¿Se puede ir complicando la relación México-Estados Unidos? La respuesta es sí. Hay muchos frentes que se están planteando difíciles en la relación. Confío en que la llegada de Ken Salazar, confío en que Moctezuma, confío en que la propia Cancillería puedan canalizar esto y no llegue la sangre al río y sean tensiones y estos juegos de equilibrio que, por cierto, han sido normales para México en la región permanentemente. Edia Sabino Bastidas, Luis de la Calle, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos damos una pausa, regresamos con Alejandro Ope para analizar el incremento al presupuesto en la Guardia Nacional, entre otros asuntos de seguridad. En un momento regresamos a Es la Hora de Opinar.